El fin es mi principio. Una imagen que me viene a la mente casi a diario cuando me separo de mi cuerpo es la de un monje zen que, sentado ante una hoja de papel de arroz, en el silencio de su celda, coge un pincel, lo sumerge en el tintero, se detiene y con gran concentración dibuja un círculo que se cierra. Es un círculo que no se traza con un compás, sino con el último gesto que realiza la mano en este mundo. La vida que se cierra. Es el círculo que yo quiero cerrar ahora. Mi querido hijo, sabes que con las pocas fuerzas que me quedan, apenas si puedo escribir unas cuantas líneas. Por eso esto no es realmente una carta, sino un telegrama. Me encuentro débil, pero alegre y sosegado. Espero poder verte pronto, pero solo a condición de que hayas podido acabar tu trabajo. Porque una vez estés aquí, todo esto requerirá de toda tu atención. Querido Folco, ¿qué te parecería si los dos nos sentáramos todos los días bajo el emparrado del jardín y te contara lo que es importante para mí, de mi persona y de mi familia, del gran viaje de la vida? Sería una conversación de tú a tú, entre padre e hijo. Somos tan distintos y aún así tan parecidos. Sería un testamento con el que podrías escribir un libro. Apresúrate, porque no creo que me quede mucho tiempo. Hola, Fabio. Buenos días. ¿Cómo estás? Un abrazo, Soriano. papá. Hola. Me alegro de verte. Mamá. Folco, Folco. Ya estás aquí. ¿Por qué no has llamado? Habría ido a recogerte. Bueno, os he llamado, pero no sé, nadie lo cogía. Ah, es verdad. Hijo, estoy tan contenta. ¿Y papá cómo está? No muy bien, a veces está muy débil. ¿Y el médico qué dice? No quiere médicos. ¿Qué cabía esperar? Folco, por favor, no empieces otra vez. Anda. No te preocupes. Bien, ¿Dónde está? arriba. Hola, papá. Papá. ¡Oh! ¿De dónde demonios sales tú?
Si vas a preguntarme cómo estoy, te lo diré enseguida. Estupendamente. Tengo la cabeza despejada. Me siento de maravilla. Sí, ya sé que el cuerpo se está viniendo abajo y se encuentra bastante ajado. Así que me separaré de él y lo abandonaré a su suerte. Folco, no quiero que llores. Ya se lo dije a Angela. Nada de lágrimas. Te enseñaré una cosa. Ahora tengo este aspecto. ¿Qué? Me alegro de que tengamos la oportunidad de hablar un poco. Tú siempre has formado parte de mi vida durante 35 años. Pero aún así, sé que no conoces todos los avatares de mi vida. Al igual que yo desconozco muchas cosas de la vida de mi padre. Ahora me pesa como no te imaginas no haber pasado más tiempo con él para así haber podido hablar sobre su vida. Eso es. Papá ha cambiado mucho este último año. Sal, te está esperando fuera. ¿Se oye bien así? Sí. Ajá. ¿Cómo empezamos? Pues tú preguntas y yo respondo. Adelante. Está bien. Así que te has hecho la idea de que pronto morirás. Me gustaría evitar ese concepto de la muerte. Me gusta cómo definen la muerte los hindúes. Abandonar el cuerpo, dicen. Eso me gusta. Mi sueño sería desaparecer como si no existiese el momento de la separación. Cuando ese momento llegue, estaré preparado, no tendré miedo. Mentalmente, al menos. ¿De verdad crees que es posible prepararse para la muerte? Quizás no a tu edad, pero a la mía. No sé, durante toda mi vida siempre he hecho lo que he querido. He vivido con intensidad cada minuto y no tengo la sensación de haberme perdido nada. No tengo motivo de queja. No puedo decir, ojalá aún pudiera ir aquí o allá o hacer esto o aquello. Estoy tranquilo, ¿eh? No tengo miedo. Lo que me aguarda seguramente sea el acontecimiento más insólito, más interesante que me haya pasado jamás. Por eso la muerte es lo único nuevo que me queda por descubrir. Pero hay algo que te puedo asegurar. Que
que no acudiré a su llamada como si esperara a una mujer de negro con una temible guadaña en la mano. Es una imagen de la muerte que siempre me ha horrorizado. Más bien iré tranquilo y en paz conmigo mismo. Más tranquilo que nunca. Nacen muchísimos seres humanos cada minuto en el mundo. Y mueren. Nacen y mueren. ¿Por qué todos tenemos tantísimo miedo a morir? Ya les ha ocurrido a las generaciones pasadas. A millones y millones de personas. Si uno lo piensa bien, el planeta en que vivimos es en el fondo un gran cementerio, un inmenso cementerio de todos los seres que han vivido en él. Y este inmenso cementerio, el planeta, es hermoso, repleto de plantas y flores que crecen en él, con todas las hormigas y los elefantes que lo recorren. Eso es la naturaleza. Pero ahora has venido a sostenerme de la mano. Y eso nos brinda la ocasión de hablar del viaje de aquel muchacho que vino al mundo en un barrio obrero de Florencia, que vivió de cerca y con mucha intensidad los grandes sucesos de su época, la guerra de Vietnam, China, la caída de la Unión Soviética, y que se retiró al Himalaya finalmente a descansar. Y ahora está aquí, en este pequeño y discreto Himalaya, a la espera de su muerte, algo que en mi opinión llena de regocijo. Y por eso esto es el fin, pero también el principio de una historia, la historia de mi vida, y de la que me gustaría seguir hablando contigo, para que reflexionemos juntos y descubramos si existe algún propósito en ella. Oh. Esto parece el Tíbet. Mi pequeño Tíbet, en medio de Italia. ¿Quién es ese? ¿Llama? El gran dios oscuro que todo lo destruye. ¿Quieres una taza de té? Es chino. Sí, claro. China siempre te ha fascinado, ¿verdad? Eran los años de los grandes conflictos sociales. Incluso a gente como yo, que no éramos marxistas, leninistas, nos llegaban muy hondo los acontecimientos de aquella época. Lo que queríamos era cambiar la sociedad. No pensábamos en otra cosa. No debes olvidar que mis padres eran pobres. Vivíamos con muchas estrecheces y a menudo a final de mes no teníamos dinero para comprar comida. Florencia, la ciudad, quedaba muy lejos. Allí solo iba a veces los domingos con mi padre y mi madre. Íbamos a... Sí, ya sabes a qué. Ibais a tomar un helado. No, claro que no. Mirábamos solo cómo los ricos se tomaban un helado. Era nuestro entretenimiento, al igual que otros van al zoo. Vestido de domingo, acicalado y con zapatos lustrosos, algunos domingos paseaba con mis padres hasta la Plaza de la República, hasta el Café Pachkovsky, donde había terrazas como hoy. Para proteger a los clientes, alrededor de las mesas había un seto de boj plantado en grandes macetas. Pero mis padres me permitían curiosear a través del seto para que viera cómo comían helado las familias pudientes. ¿Te das cuenta? Qué humillación, es increíble. ¿Cómo lo soportabas? No lo tragaba. Yo era pobre y me propuse proteger a los pobres de los ricos. Se convirtió en el motor de mi existencia. Imagínate, 1968.
París arde, en las calles estalla la revolución. En todas partes, todos los días, hay enfrentamientos entre la policía y los estudiantes. La consigna es la imaginación al poder. Oh, a los jóvenes, aquello nos inspiró sobremanera, como puedes imaginarte. Oh, y Mao Zedong. Por joven que fuera, no pude resistirme a dejarme llevar por el enorme entusiasmo de aquellos hombres que junto con cientos de millones de personas querían llegar a formar una sociedad que no estuviera articulada sobre los pilares del dinero, el materialismo y los beneficios. En aquel momento en China estaba teniendo lugar el mayor experimento social del mundo. Por eso yo quería ir como fuera a China. Tenía curiosidad, era periodista. No creas que fue casual que estudiara chino. Quería ver ese mundo con mi propia mirada, lo quería conocer. Y cuando por fin conseguí ir allí, ir a China, fue una aventura fantástica y extraordinaria para mí. Por poco te llamamos Mao. Por suerte en el registro no lo permitieron. Mao Terzani. Ja, 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 ja. Muy gracioso. Me entero de cosas que no sabía. Tal vez no le hicieras caso. Bueno, tal vez. ¿Sueles ver a menudo a Nobi? No tan a menudo como yo a papá cuando tenía su edad. Por vacaciones suele estar conmigo. También paso mucho tiempo fuera. Ya no me valgo por mí mismo. Ni siquiera soy capaz de pelar una patata. Está dura como una piedra. ¿Sería mucho pedir que me pusieras una patata cocida y que fuese comestible? Prueba esta. Está mejor. Son patatas normales de Orsiña, de Mario. Son un poco harinosas por fuera y un poco duras por dentro. Siempre salían así, siempre salían malas. No puedo. ¿Qué habéis pensado hacer con mi cuerpo? Quemarlo en el jardín. Sería fantástico, pero vendrían al momento a detenerte. Haremos una hoguera. Sí, eso, en la montaña. Dejadlo ya, por favor. Y tú estarías cómodamente sentado en una rama contemplando el espectáculo. Sentado estaría genial, sin trasero. ¿Eh? Ahora, en serio, ¿qué vais a hacer? Dime, ¿qué te gustaría? No es asunto mío. ¿Es tu cuerpo? Decide tú. No, eso sí que no. La ceremonia del funeral ayuda a superar el dolor. Dejadlo de una vez, por favor. Cuando estuve en aquel monasterio tibetano en Francia, me hablaron de un viejo lama que sencillamente decidió esperar la muerte en la posición de loto y con los ojos cerrados. Y se limitó a esperar. Una vez muerto, seguía ahí sentado completamente inmóvil. Y no sabían si estaba vivo o no. Estuvo así otros 14 días quieto, como una estatua. Me recuerda el caso de un monje tailandés. Solo que le pusieron unas gafas de sol porque ya no le quedaban ojos. Y ahí lo tenían en su vitrina. El monje con unas gafas de sol puestas. ¡Qué gracioso! Ya está, Tiziano, ya está. Ya está. Tranquilo, ya está. ¿Quieres agua? Este condenado cuerpo hace lo que quiere. Bien, se acabó el almuerzo. Prosigamos.
Ángela era lo más importante para mí. Era la certeza en torno a la cual giraba todo, la certeza de la libertad y al mismo tiempo de la protección. Era la estaca a la que el elefante consentía en estar atado mediante un hilo de seda. Con un ligero movimiento habría podido romperlo e irse, pero no lo hacía. Había decidido seguir atado a aquella estaca. Sí. A Ángela. ¿Cómo os conocisteis, mamá y tú? No me lo has contado nunca. Después de la reválida llamé un día a una chica guapa que tenía muchos admiradores en Florencia y me dijo, no me va bien, viene a verme una amiga alemana. No dudé en ir igualmente. Y esperé en una sala de estar. Hasta que entró una chica en serio. No iba para nada acorde a los gustos de la época en Florencia. Esa es la verdad. No era lo que se diría una belleza. Rubia, con unas greñas y muy desarreglada. Llevaba una bolsa de compra en la mano. No quiere que se lo recuerde. Más tarde hizo un gran cambio. A los 30 estaba deslumbrante después de haber nacido vosotros. Pero en ese momento lo tuve muy claro. Ella era la mujer de mis sueños. Estaba hechizado. ¿Qué tenía de especial? Era auténtica, natural, sincera. Era muy cariñosa y generosa. Tenía tanta sensibilidad, empatía, inteligencia. Era... ¿Cómo era? Simplemente supe que era la mujer ideal para mí. Nos amamos por primera vez cuando cumplí los 20. Era su regalo de cumpleaños. Fue fantástico. Cogimos el autobús. Pero de esto, ni una palabra a nadie, ¿eh? ¿Me lo prometes? Claro. A Setiñano, donde había un bosque enorme. Tu madre llevaba un vestido precioso. Perdona. Entra y ayúdame. Te irrumpes aquí sin avisar. Cámbiame esto. Sí. Ahí. ¿Es de la operación de Nueva York? Sí. Los médicos parecen fontaneros. Solo les importan las cuestiones técnicas. El paciente les da igual. A ver. Va. Esto va aquí. Y esto va Ajá. en la salida. ¿Dónde has aprendido? Lo hacía todos los días. En Calcuta. Como enfermero. ¿Lo hacías en la misión de la Madre Teresa? Ajá. ¿A cuántos acompañaste en el lecho de muerte? Perdí la cuenta. Pero a muchísimos. Tendrás que añadir a uno más.
Cuando conseguí la beca para estudiar lengua y cultura chinas en Nueva York, solo tenía un objetivo en mente: ir como periodista a China. Así que metí en una maleta un saco de dormir que tu madre había confeccionado con una sábana y me fui de gira por Europa para ofrecer mis servicios a todos los grandes periódicos. L'Express y Le Monde en París, el Manchester Guardian en Manchester y finalmente Der Spiegel en Hamburgo. Y cuando les dije que quería establecerme en Asia, bingo, me ofrecieron un contrato como colaborador freelance. Ve y escribe. Te garantizamos 1.500 marcos al mes. Y empezaste a ser su corresponsal. En diciembre de 1971 me fui con Angela, contigo y Saskia, que acababa de nacer, a Asia sin saber nada de lo que podía aguardarme. ¿Qué edad tenías entonces? 33. Más o menos tu edad. Oh, qué valiente, ¿no? Entonces no se podía entrar en China, así que alquilé una casa en Singapur, una casa preciosa. Y desde allí me trasladaba hasta Vietnam para informar de la guerra. El día que llegué a Saigón, hubo una ofensiva muy cerca de donde estaba, en la carretera 13. Nos subimos a un taxi y nos fuimos al frente. Por Dios, aquello era un auténtico infierno. ¡Qué miedo pasé aquel día! Y nada más bajarnos del taxi, dispararon contra nosotros. Una bala pasó silbando a unos 5 centímetros de mi oreja. Debo confesar que siempre me ha costado ir al frente. Me obligaba a ir, me obligaba a mí mismo. Tenía un miedo atroz. Pero quería ver qué pasaba allí. A veces estaba... Cuando iba al frente, a veces estaba... realmente obsesionado con la idea de que en el fusil de algún desconocido que avanzara entre aquellos arrozales, sigilosamente hubiera una bala destinada a mí. Solo conocías la violencia por los libros. Es que uno se acostumbra enseguida a ello. También contábamos todos los cadáveres que dejaban amontonados en las cunetas, con una extraña sensación de distancia. Los únicos vietcongs que llegué a ver estaban muertos. Eran cadáveres, pestilentes e hinchados, hacinados en las cunetas. Uno cruzaba aquellos preciosos paisajes vietnamitas de arrozales de un verde intenso. Veía a todos aquellos campesinos vestidos de negro con sus sombreros de paja, las humildes casas de paja y madera, sobre tierra batida, y de repente aparecía esa maquinaria de guerra destructora e imparable, los carros de combate y los bombarderos de napalm. ¿Qué hacían allí? No pintaban nada. ¿Me das un plátano? Ten. Pero la guerra también tenía algo fascinante. Teníamos de todo a nuestro alcance. Pescado, cerveza, mujeres. Siempre cenábamos en locales de puertas enrejadas, para que ningún vietcong nos pudiera lanzar una granada de mano. Estábamos completamente locos. Nos desnudábamos, nos poníamos un sarong y nos tirábamos al agua. Hacíamos una burbuja de aire bajo el sarong y nos dejábamos llevar por aquel río de enorme caudal durante kilómetros corriente abajo, con los cañones tronando de fondo. Y luego volvíamos para tomar un soufflé de chocolate en el café de la Poste. En una ocasión, Al Bishop puso una granada encima de la mesa y dijo que si el soufflé no estaba bien esponjoso, no dudaría en hacer saltar el local por los aires. ¿Y cómo reaccionaste? Como tú. Me reí. ¿Quién era ese tal Bishop? Un fotógrafo americano chiflado. ¿Eh? La noche en que nos dijeron que la ciudad no iba a resistir durante mucho tiempo, temblé de miedo. Casi todos los demás periodistas ya se habían ido. Y los comunistas empezaron a entrar en Saigón. Los americanos huían en sus helicópteros de potentes reflectores. Hubo muchos desesperados que se agarraban a los patines de los helicópteros para salir de allí, pero se libraban de ellos.
Aquello era un caos. En la embajada americana reinaba el caos total, un auténtico caos. Y cuando entraron los primeros tanques en la ciudad, y vi cómo los primeros camiones de rebeldes vietcongs bajaban por la calle Catinat, clamando su victoria. ¡Yai Phong! ¡Yai Phong! ¡Liberación! Me di cuenta de que era uno de esos momentos en que se escribe un capítulo de la historia. Y empecé a llorar. No solo porque se había acabado la guerra, sino porque había vencido la justicia por una vez. Alcánzame esa caja amarilla. ¿Esta? Esto es China. Tuve que esperar casi 15 años para poder ir allí. Hasta 1980 Der Spiegel no obtuvo permiso para abrir una oficina en China. Era un país completamente desconocido, todo era nuevo. Era un país en el que todo el mundo se desplazaba en bicicleta, riadas de individuos en bicicleta y todos vestidos igual. Mao acababa de morir y el país seguía prácticamente aislado de los extranjeros. Recuerdo bien la escuela china. Íbamos a un estupendo colegio internacional y nos cambiaste a esa institución comunista. Si os hubiéramos dejado en el colegio internacional, no habríais entendido nada de China. Lo primero que aprendimos fue arrojar granadas y saludar la bandera china. Genial. ¿Cómo era? Women Ruai con Shandan. Sí. Era auténtico comunismo. Aprendisteis a desfilar y a limpiar letrinas. ¿Por qué tienen que limpiar siempre las letrinas los demás y no nosotros? Ya. Sí, os obligué a adaptaros a China. Me acuerdo muy bien de aquello. A decir verdad, para mí fue una época horrible y no... Cuando salía del colegio me ponía a llorar. De eso me acuerdo. No veías la realidad a través de un prisma ideológico como yo, sino tal como era. Por desgracia, a mí me costó un tiempo. Papá, ¿te duele? No. Noto un nudo en la garganta. Me oprime. Retomemos el hilo. Hablábamos del colegio chino. La vida en China me pareció deprimente. Un sistema que había arrebatado a la gente la alegría de vivir. Los chinos se reprimían y se espiaban continuamente entre sí. Era un estado policial. La historia de nuestro primer piso en Pekín ya tiene miga. Te asignaban un piso, te mudabas a él y comprobabas que no podías ir solo en el ascensor. Que encima apestaba a los pedos de la mujer que informaba de la planta en que te bajabas, a quién visitabas, etc. Entonces te dabas cuenta de que tu cocinero era un espía, tu chofer era un espía, y de que el cocinero a su vez espiaba al chofer. ¿Qué diablos? ¿Dónde me había metido? Los periodistas solo podíamos viajar por China con acompañamiento oficial. Si nuestra furgoneta se paraba en algún sitio, ya nos estaba esperando allí un funcionario local del partido. Y luego nos servían el té en la sala de recepción. Y yo me cogía rápidamente la parte trasera de la furgoneta.
Ángela, ¿cuándo sale de cuenta Saskia? En un par de días. ¿Qué nombre le pondrán? Nicolo. Es bonito. Ah, un nieto con el nombre de Maquiavelo. ¡Qué bien! Entonces parlamentaré con mi cuerpo para que aguante un poco más. No querrás morirte al día siguiente de que nazca tu nuevo nieto. No sería una buena idea. No, pero podría morirme el día anterior y reencarnarme en él. Tendrías que haberte despedido antes. La reencarnación ocurre durante la concepción. È davvero, è molto moderno. Sì, abbiamo molti articoli di questo genere. Nearly a month after American troops officially withdrew from many urban areas in Iraq, some troops are quietly moving back in, patrolling the streets of towns and cities where, despite improvements in security, violence remains an everyday occurrence. ¡Qué locura! Así que aquí habéis dejado todas nuestras cosas de Asia. Es increíble. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué has hecho? Lo siento, papá. El Buda. Había sobrevivido 600 años hasta que se topó contigo. Da igual. Como bien dice tu madre, aún no se ha inventado el ataúd que lleve portaequipajes. Quizá pueda pegarlo. Sí, pegarlo. Mira lo que he encontrado. ¿Todavía hay uno? No, está vacío. Ajá. Pero Los grillos, qué maravilla. ¿A qué es prodigioso? Un pueblo que dedica su tiempo, Mao habría dicho desperdiciado, a la cría de grillos en cualquier época del año. Para poder oír la voz de la primavera también en invierno. ¿Recuerdas? Siempre llevaba un grillo en el bolsillo interior de mi chaqueta. tenía devoción por los grillos de pelea, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Las peleas tenían lugar en las arenas, un ruedo muy pequeño del tamaño de un plato. Había que espolearlos con un pincel. ¿Te acuerdas cómo sí, era? sí, las cerdas estaban hechas de bigotes de ratón. Vaya, seguro que eran bigotes de ratón. Y todos llevaban un elegante mango de marfil. Cuando a los grillos les rozaban con el pincel así, 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 por detrás, se ponían furiosos y atacaban a su oponente. Yo era un periodista peculiar, ¿verdad? Mis colegas iban a la recepción del embajador los domingos y hablaban con el presidente del partido. Y yo visitaba mercadillos y escribía sobre grillos. Pero al final creo que comprendí China mejor que ellos. China dejó de ser China desde que Mao, ese criminal, arrancó de cuajo las raíces de esa cultura milenaria. En lugar de desarrollar un comunismo chino auténtico, intentó destruir todo lo que fuera chino, todo. Viste que ya no podías creer en el comunismo. No, no. Fue mi primera gran decepción. Mi esperanza de un mundo más justo y una sociedad mejor se había desvanecido en el aire. El hombre es individualista, egoísta, hace lo que le conviene. Y si les das a todos el mismo bol de arroz y una chaqueta idéntica, siempre saldrán algunos que querrán 2 chaquetas y 2 boles de arroz. Y esto no encaja en el comunismo. Y esta contradicción genera violencia. Al final todo acaba en un baño de sangre. Esa es la razón de los campos de trabajo en China. Las matanzas de Pol Pot y los gulags soviéticos.
Piensa por un momento en el coste que la revolución comunista tuvo en China desde 1921 en vidas humanas. En vidas humanas en nombre del comunismo. ¡Millones! Y de pronto aparece Deng Xiaoping y dice: enriquecerse es glorioso. Intentan hacer de China una imitación vergonzosa de Hong Kong, donde todo gira en torno al dinero, como en todas partes. ¿De qué sirvió la revolución? ¿De qué sirvieron tantos sacrificios que tantos y tantos hicieron por amor a la causa? Si hubiera ganado el otro bando, China no habría sufrido tanto y se habría convertido igualmente en lo que es hoy, solo que un poco antes. ¿Pero cuál sería la solución? Mientras el hombre no cambie, mientras no dé un salto cualitativo importante y renuncie en general a la violencia, al poder, al afán de lucro, a los intereses personales, se repetirán in eternum todos estos episodios. Por eso me he pasado a la única revolución que me aporta algo. La revolución que se produce en uno mismo. Me propuse hacer algo del todo nuevo. Fui a un curso de meditación. Y se me abrió una pequeña puerta a un mundo completamente diferente gracias a la concentración. Pensábamos que te habías vuelto loco, nada menos que tú meditando. La verdad es que no he avanzado mucho en este terreno. Sí que puedo quedarme meditando media hora o una hora y soy capaz de expandir la calma a mi alrededor para sosegar mi espíritu, pero no soy ni mucho menos un experto en la meditación. Mi profesor decía muchas veces: ¿cuántas gallinas habré visto empollar sus huevos durante horas y ninguna recibió la iluminación? No basta simplemente con estar sentado. Debes pasar a otro estado, en el que dejas fuera todo lo exterior. Los sonidos, el gorjeo de los pájaros, las pasiones, las desilusiones. Si alcanzas ese vacío, si quieres, ese vacío serás tú. No tu yo folco, sino ese otro yo, el yo del gran todo. No solamente de la humanidad, sino del cosmos. Y cuando consigas ver las cosas de este modo, entonces se transformarán. ¿Cuándo lo filmaste? Fue en enero. La mayor concentración humana del mundo, 15 millones de personas. Es impresionante. ¿Y qué hacen? Bueno, pues cada 12 años todos los ascetas descienden de las montañas y se reúnen en el Ganges. Y luego se arrojan al agua para purificar sus pecados. ¿Tantos ascetas hay en la India? ¿Has dicho 15 millones? No, serán unos 200.000 o así. La mayoría son espectadores. Pero el documental no está acabado, ¿verdad? Claro que no, mamá. Aún me queda mucho por hacer.
No. Viene directo de China. Sí. Tiene un leve acento italiano. Nunca hubo tan poco margen de acción, aunque nos parezca gozar de una libertad sin límites. Podemos comprar lo que queramos, podemos acostarnos con quien nos dé la gana, etcétera, etcétera. Pero ya no existe la libertad de verdad, la libertad de ser quien verdaderamente se es. El hombre de hoy está supeditado a la economía de mercado. Toda su vida está gobernada por ella. Y en mi opinión, esa será la gran batalla de los tiempos venideros. La rebelión contra ese mercado que manda sobre nuestras vidas. La lucha por una espiritualidad, o si quieres, una religiosidad, a la que el hombre actual puede recurrir también. No en vano es una constante en la historia de la humanidad. El afán de querer saber por qué razón estamos aquí, en este mundo. Con este perverso sistema del consumismo, la vida solo se centra en los juegos, los deportes, la comida, los placeres. Y parte de esas cosas no las necesitamos para nada. Pero el sistema continuamente nos tienta a quererlas, a querer poseerlas todas. Ahí fuera hay una trampa. Y tú eres el ratón. Ten cuidado. Ya, pero si el ratón no quiere caer en la trampa, ¿qué debe hacer? Renunciar a muchas cosas y ayunar. Eso ya lo decía Gandhi. Hoy en día se suele tachar su idea de la no violencia de pueril y carente de realismo, de utopía en la que ya nadie cree. Los arribistas, los intelectualoides, los políticos afirman que la no violencia no funciona. Se apresuran a decirte, ¿qué haces con alguien como Hitler? Gandhi decía, solo es esclavo el que obedece. En cuanto deja de obedecer, deja de ser esclavo. Las dictaduras acaban cayendo cuando el pueblo deja de obedecer. La no violencia no es en absoluto pasiva. La no violencia es más bien activa, implica actuar. Sí. Antes creía que ciertas guerras eran necesarias, hasta que comprendí que una guerra, los objetivos que promete, nunca los puede llegar a cumplir. La guerra solamente genera más dolor, genera más miseria, destrucción, muerte. Alguien como Gandhi habría dicho, si seguimos por el mismo camino, volveremos a estar justo en el punto en el que estábamos antes. Es evidente. Ahora se les llama guerras humanitarias, guerras justas. ¿Cómo que justas? La guerra es la guerra. Y nunca una guerra ha puesto fin a las guerras. El hombre es realmente el ser más destructivo de este planeta. Y se empeña en no seguir evolucionando. Falcón, no me encuentro bien. Creo que deberíamos descansar un poco, media hora. No hagas esfuerzos. 10 minutos. No, quédate. Ven. Sí, eso es.
bien echar una cabezadita. Gracias. Por Nicolo. Por Nicolo. Por Nicolo. Ahora nuestra hija también tiene un hijo. Vendrán dentro de un par de días. Estaría bien que estuvieran todos. ¿Puedes traer a Nobi? No es tan fácil, papá. Viví al otro lado del mundo. Quiero que estén todos aquí. ¿Está bien? No lo sé. Claro que iré a recogerle al aeropuerto. Avísame cuando llegue, pero no al móvil. ¿Qué? ¿Qué? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué ibas a verlo? Sí, sí, claro. Ya te llamaré. Oye. ¿Sigues ahí? ¿Qué haces? Mira, para mis nietos. Ahora el árbol tiene cara como una persona. Para que los niños sepan que todo está vivo. También el árbol. Está muy bien. Enseguida vuelvo. Dios mío, no tiene buen aspecto. No le quedará mucho tiempo. Adiós. Hola, Folco. Buenos días. Hola. 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 No estoy dormido. Escuchaba una conversación muy interesante. ¿Así? Sí. Ya hemos hablado largo y tendido de mi vida. ¿Qué hay de la tuya? Me va bien. Haces cosas interesantes. Estoy impresionado. Has estudiado en Cambridge, en Los Ángeles, luego en Calcuta. Has trabajado para la Madre Teresa. ¿Y ahora? ¿Qué planes tienes? ¿Qué va a ser de ti? Quizá vaya a Sudamérica y plante un huerto junto a un río. Me gustan los ríos. Me gusta ver pasar el agua. Está muy bien. Muy bien. Ya sé que los últimos años no han sido fáciles para ti, con la separación y luego el divorcio. Pero tengo la impresión de que te retraes demasiado del mundo. ¿Estás de broma? ¿Y me lo dices precisamente tú? ¿Tras 3 años en el Himalaya? Sí, he practicado el retiro al final de mi vida, pero tú eres joven. Coge las riendas de tu vida. ¡Haz algo! Papá, ya hago algo, hago cantidad de cosas. Puede que no las apruebes, pero no es asunto tuyo. Puedes hacer lo que te apetezca, pero tienes que acabar las cosas. Nunca acabas ningún proyecto. Tienes miedo al fracaso y por eso nunca los acabas. Sé perfectamente que ahora has vuelto a dejar el trabajo a medias. Lo dejaste antes de venir aquí, ¿verdad? ¿Y qué? Quizá me importaba más estar contigo el tiempo que te queda. ¡Cago en 10! Vive tu vida como quieras, pero no me digas cómo vivir la mía, ¿de acuerdo? Vive tu vida y yo viviré la mía.
¡Ángela! ¿Qué ocurre? Ayúdame a salir de este dichoso coche. Vamos. ¿Qué ha pasado? Eso es. Me ha dejado colgado. Nos hemos vuelto a discutir. Vaya, lo siento. Ah, pues yo no. Ah, ¿no? No. Es un chico fuerte. Ya no me necesita. Así ya he solucionado una de mis 3 últimas preocupaciones. ¿Cuáles son las otras 2? Saskia. Y tú. ¿Yo? Estoy acostumbrada a que hagas largos viajes. A donde quiera que vayas, sabes que algún día me reuniré contigo. Vamos. Diga. Hola, llamo de Longanesi. Ah, sí, hola. ¿Está Tiziano? Sí, está aquí. Quedé en hablar con él hoy. Ujú. ¿Se puede poner? Sí, le diré que se ponga un momento, por favor. Gracias. De nada. Tiziano. Es el editor. Habíais quedado para hablar del libro. Que hable Folco con él. ¿Folco? ¿Sí? ¿Folco? ¿Folco? ¿Por qué debo hablar yo con el editor? Porque es tu libro, no el mío. ¿Diga? ¿Tiziano? No, soy Folco. Quiero hablar con su padre. Mi padre no se encuentra bien. Hable conmigo. No, claro que no. Para que quede claro, no necesito un corrector. No, tampoco uno experimentado. El libro lo escribiré yo y no se cambiará nada, ni una sílaba, ni siquiera una coma. ¿Entendido? Gracias. Y ahora, discúlpeme, tenemos trabajo, ¿de acuerdo? Muy amable. Adiós. ¿Cuándo seguimos? Cuando quieras. Ahora. Muy bien. ¿Sabes, Folco? La vida me ha hecho 2 regalos al mismo tiempo. Uno fue al final de mi actividad como periodista y el otro mi cáncer. Al fin me desprendía del mundo. Dejé todo atrás, mi profesión, mis amigos, la sociedad, y me fui a vivir a un ashram. 3 meses estuve en aquel ashram, sin hablar en ningún momento de mi pasado, sin contar a nadie quién había sido o lo que había hecho. Y es que tu identidad es algo que te limita, te priva de la posibilidad de poder ser otra cosa. Porque incluso ya jubilado, sigues siendo el jefe de correos que había sido durante muchos años. Había sido jefe de correos. ¿Y qué?
Al final deja de interesarte todo eso y avanzas para convertirte en Anam, ¿sabes? El sin nombre. Qué gran descubrimiento. No tener ya ningún nombre. He dejado de ser Tiziano Terzani. Ya no lo soy. ¿Y quién eres entonces? He sido 1000 cosas. Algunas verdaderas, otras solo imaginadas. He sido fanfarrón, hipócrita, asesino, adúltero. Como todo el mundo, he sido todo eso. Virgen Santa. ¿Cuántos roles desempeñas en la vida y cuántas máscaras llevas? Hasta que llega un día en que te deshaces de todas. ¿Y ya no llevas ninguna máscara? No. Ahora me siento ligero. Noto que no me afecta nada más. Puesto que ya no soy este cuerpo ni el resultado de todos mis recuerdos. Y como ya no soy nada en particular, puedo pensar que lo soy todo. Tengo una pregunta especial que... En fin, que me interesa mucho. Los hindúes dicen que gracias a la completa disolución del yo se alcanza un estado que llaman iluminación. Quiero preguntarte si existen los iluminados y si es así, ¿qué es la iluminación? Una ilusión. ¿Eso es todo? ¿A cuántos iluminados has conocido? Yo a ninguno. Bueno, a medio iluminado quizás. No, papá, esos momentos en que adviertes fugazmente que existe algo superior e infinito, mucha gente ya los ha experimentado. En la entrevista con el lama tibetano, yo también lo llegué a percibir. Es como si todo a mi alrededor fuera un sueño. Y entonces me pregunté si la iluminación no significa ver el mundo tal como es. Reconocer el mundo en su perfección. Quizá tengas razón. Conocer al viejo en el Himalaya fue toda una experiencia para ti. Sí. Te cambió por completo. Sí. Yo vivía como un eremita en una cabaña. Sin agua corriente, ni teléfono, ni luz. Totalmente aislado del resto del mundo. Cuando la mañana de Año Nuevo de aquel año 2000 llegué a la cumbre de la montaña, estaba preparado para ser otra persona. El viejo decía siempre, la verdad es una tierra sin caminos. Si lo hubiera oído 2 o 3 años antes, habría pensado, qué tontería, sin caminos. Pero ahora estaba preparado. Los primeros meses fueron mágicos. Completamente mágicos. Y contemplando desde allí toda aquella piedra y todo aquel hielo, no paraba de notar lo vivo que estaba. No soy un intelectual, soy un hombre mundano. Esas montañas. Folco. Esas montañas. Un día, estando allí, vi una mariquita. Y de repente tuve la sensación de que yo era aquella mariquita. No Tiziano, elefante, sino esa mariquita. Se encaramó hasta la punta de una brizna de hierba. Enseguida desplegó sus diminutas alas y salió volando hacia el infinito. Delante se abrió un precipicio de varios cientos de metros y aquel ser minúsculo, magnífico y extraordinario voló hacia las montañas. Y en ese instante tuve la revelación de que mi vida formaba parte de todo aquello.
Y todo dejó de tener importancia, también mi cáncer. ¿Qué más te da entonces la invitación de fulanito de tal o hasta incluso el periodismo? Cuando aquella noche me fui a la cama, estaba completamente en trance. Eso no me lo va a quitar nadie jamás. Me siento bien, Folco, de verdad. No te miento. Me gustaría estar riendo cuando muera. Y si eso no es posible, entonces reiremos menos rato y ya está, se acabó. ¿Quién lo mantiene todo unido? ¿Quién o qué? ¿Quién hace que los pájaros trinen? Es verdad que existe un ser cósmico y cuando has percibido que formas parte de él, entonces no necesitas nada más. Ese es el principio. De repente lo vi todo bajo otra luz. Y también entonces... Tengo que confesártelo, aunque preferiría morderme la lengua. Percibí aquel resplandor. Que vislumbraste con tu tibetano, con el lama. Aunque solo por un momento. ¿Sabes? De noche, mientras meditaba, fue como... Estuve fuera de mí por un instante. Y entonces... Quizá fuera solo una gota. Pero era como todo un mar. Buenos días. ¿Ya estás levantado? Vamos a la montaña. Una cosa tengo clara, Folco. Que como padre te hacía sombra. Siempre en primera fila, siempre preparado, siempre simpático, gracioso y ocurrente. Todo eso te echaba para atrás. A veces ha sido duro tenerte como padre. Es verdad, pero... No te habría cambiado por ningún otro. Venga. La naturaleza sigue su curso. ¿Qué le importa que mueras? Que estés enfermo y sufras dolor. La naturaleza permanece indiferente en su majestuosidad. Nada la trastorna, nada la exalta. ¿Por qué no aprendemos de ella? Me parece fantástico que todo lo que he construido, al final, ¡boom!, se venga abajo. Ahora ya no soy nada. Tampoco quiero ser nada.
Toda una vida vivida para acabar no siendo nadie. Sí, eso es bien curioso. He sido muchas cosas, pero al final no soy nada. Te dejo solo, pero estaré cerca. ¿Sabes, Folco? Te agradezco mucho este paseo. ¿Qué ves cuando contemplas el mundo? Tengo la impresión de haberte aprovisionado para el camino con nuestras conversaciones. En el fondo de mi ser existe el deseo, un deseo muy humano, de alcanzar un cierto grado de inmortalidad. Una continuidad en una persona que persiga el mismo objetivo que yo, o al menos crea en los mismos valores. Y es muy importante que comprendas que ese camino, mi camino, no es único en modo alguno. No soy una excepción. Solo hace falta armarse de valor. ¿Eh? Lo fundamental es la autonomía, la posibilidad de ser lo que uno quiera. Y eso es algo factible. ¿El qué? Vivir una vida propia. Que solo te pertenezca a ti. Una vida en la que te reconozcas.
Hola, papá. Saskia. Mira. Soy Nicolo. Hola, Nicolo. Novi. Hola. Novi. Hola. Hola, cariño. Hola. Estás muy guapo. Qué bien que estés aquí. ¿Has visto a tu primito? Sí. A mi familia. He dispuesto lo siguiente. Cuando llegue el momento, llamad al servicio de ambulancias. Vendrán a casa y se ocuparán de todo de forma discreta. Como ya sabéis desde hace tiempo, quiero que me incineren. Me trasladarán a la pequeña capilla en un ataúd sencillo. Y desde allí, sin cantos ni oraciones, me llevarán lo antes posible al horno crematorio, del que saldré convertido en cenizas en una urna sencilla. Luego quiero que me devolváis a Orsiña y una vez allí, arrojéis mis cenizas al viento. Este es mi deseo y mi voluntad. Procurad que así se cumpla. Gracias. Y espero que os riáis. Un abrazo. Tiziano. Anam. No quiere que lloremos. ¿Cómo quieres que no llore? Porque no hay motivo para llorar. Folco, por fin has venido. ¿Quieres sentarte aquí? No, no, no te muevas. Me sentaré aquí. Hace poco me preguntaste qué veo cuando contemplo el mundo. Ocurre algo insólito.
Antes me veía separado del mundo. Ahora ya no veo esa separación. Me veo como parte del todo. Todo es uno. Y cuando lo ves de esa forma, las cosas cambian radicalmente. Entonces, miras el mundo y percibes que no hay nada separado de ti. Cuando contemplas las flores y la hierba, ya no son flores y hierba, sino una parte de esa belleza de la vida. Contemplas y admiras las piedras, las plantas y toda la humanidad, ya que todo es uno, todo es lo mismo. Te dejas atrapar por esa belleza. Lo que queda es que abrazas. Lo que queda es que abrazas las piedras. Y abrazas a la humanidad. Ya que no hay ninguna diferencia. No hay más conflictos. No hay más conflictos. Y ningún anhelo. Solamente existe un mundo. Y contemplas la tierra hasta el fondo y es hermosa. ¿Y qué es la muerte? El miedo a perderlo. Todo. A perder todo cuanto tienes. ¿No te importa? ¿Y las personas? Lo mismo. Ayudadme a recostarme las piernas. Dejadme descansar un poco. Me gustaría tomar una taza de té con tranquilidad. Está bien. Voy a hacer un té. Angela. Angela. Ya voy. Ya voy. Ya estoy aquí. Llevadme a mi gompa. Ayudadme a levantarme. Vamos. Espera. Con cuidado. ¿Lo llevas tú, Folco? Sí.
Thank you.